sigue siendo un país que ante todo le gusta consumir lo propio. O sea, yo no conozco ningún japonés que haya jugado Half-Life. Entonces me alucina el hecho del ninguneo o del pasotismo que tienen, ¿no?, con casi toda la producción occidental ya desde la época desde los juegos de LucasArts. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy se viene la primera entrevista del canal y la estrenamos por todo lo alto con Luis de Shinjuden, al que ya visteis en Retro Barcelona. ¡Vamos allá! Intro y comenzamos. Hola, ¿qué tal estáis? Estamos aquí con Luis de Shinjuden. Es la primera entrevista que tenemos en el canal. Es una cosa que dije que iba a hacer este año y bueno, quería empezar con alguien especial. Tenemos aquí a Luis, que ahora le dejaré que se presente. Es raro en el mundo del retro a día de hoy si no conocéis a Luis y su labor, pero bueno, en cualquier caso, te doy la bienvenida, Luis. ¿Qué tal estás? Hola, Iván. Estoy bien, bastante atareado, como sabes, por todos los proyectos que estamos desarrollando simultáneamente. Pero guay, con salud, que es lo importante, ¿no? Para seguir adelante, bregando el día a día. ¿Cómo quieres que te presente? ¿Como Luis, como Shinjuden, como el vampiro del retro? El vampiro del retro. Pues ya me siento más cómodo con el nombre de Luis Shinjuden, te diré por qué. Porque Luis a secas hay tropecientos. El vampiro del retro es mi alter ego al final. Tendría que haber hecho la entrevista vestido a tal efecto. Y Luis Shinjuden es como ya se me conoce prácticamente. Bueno, si no conocéis a Luis, que como digo, es algo raro en el mundo del retro si a día de hoy no lo conocéis, pero bueno, cuéntanos un poco, Luis, a qué te dedicas, qué es lo que haces, por qué estás aquí hoy. Bueno, me dedico a muchas cosas dentro del mundillo retro, pero la labor principal que llevamos a cabo es la localización y la publicación de títulos japoneses inéditos para sistemas como Sega Mega Drive, y ahora vamos a empezar un poco con Super Nintendo y PC. PC, de hecho, ya tenemos un título a la venta que se llama Racing Dusk, que viene de una línea de videojuegos indies que sacamos en su día en digital para todas las plataformas, porque Shinjuden es un publisher afincado en Japón y que trabajó muchísimo el videojuego digital en su día, y tras 7 años decidimos dar el salto al mercado físico, y en específico para España, debido a que a mí me hace especial ilusión, sin ser el mercado más potente, ¿no? Los usuarios de las consolas clásicas, ¿no?, que a lo mejor han estado huérfanos de más títulos que en su día no llegaron nunca, pues puedan hacerlo ahora, aunque sea 35 o 40 años más tarde. Ya se dice, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena. Si el público está ahí, si el público está ilusionado como yo con el proyecto, pues seguiremos adelante. Entonces esa es la labor principal que desarrollamos, rescatando títulos clásicos y presentándolos en Occidente para los aficionados. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Es decir, ¿cuál es un poco tu periplo? ¿Vives entre Japón y España? ¿Estás de un lado para otro constantemente? ¿Cómo has llegado ahí? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu background en el mundo de la industria del videojuego? Sí, yo empecé como periodista de videojuegos para medios digitales. Hice alguna colaboración en prensa. Recuerdo esa colaboración en concreto con la revista Edge del año 2006. Pero yo estaba muy centrado en ser responsable del área de cobertura, ¿no?, de eventos en Japón, para Mary Station principalmente. De ahí, ya afincado en Japón, yo había estudiado traducción e interpretación para ganarme unos dinerillos en el verano previo a mi primera visita a Japón para estudiar japonés. En serio, había trabajado en la filial europea de Square Enix y había visto que todos los traductores trabajaban desde Tokio, y pedí trabajo para poder financiarme, ¿no?, un poco los estudios. Tuve la suerte de que en ese momento no tenía a nadie que pudiera trabajar con ellos internamente, y fue el primer español que trabajó en el departamento de localización. A ellos habían trabajado con autónomos, pero ahí me tuvieron allí en un principio por horas y luego asignado a proyectos. A raíz de eso, pues bueno, pasan 10 años, es cuando ya decido pues empezar con Shinjuden, con un proyecto no de localización. Estábamos haciendo videojuegos en ese momento, empezamos con móviles, luego pasamos a PC y éramos un grupo de amigos que lo que queríamos era pues sacar nuestros juegos. No teníamos ni idea de cómo hacerlo, era un poco de ensayo y error. Entonces me dediqué durante 3 años a hablar con los senseis del videojuego, que les llamo yo los primeras lanzas, ¿no?, de la industria, que cuando entendieron un poco cuál era el objetivo del proyecto, que era enseñar a la gente cuáles son los puntos clave, ¿no?, a la hora de no tanto entrar en la industria, sino como finalizar tu proyecto, ¿no?, y sacarle todo el rendimiento que puedas. Con esas bases ya consigo publicar mi primer juego de PC, Heroes Trials, que era un homenaje a Ace y a Zelda. Y con eso Shinjuden ya como publisher se establece. A partir de ahí empezamos a hablar con más indies que querían publicarse en Japón, y como te he comentado, pues llega un momento que tenemos un montón de títulos en digital, pero vemos que el mercado empieza a flojear, y ya es cuando digo, pues como canto de cisne de Shinjuden, ya como última cosa que me queda por hacer en la industria prácticamente, voy a hacer lo más complicado para mí, que es trabajar el físico de sistemas antiguos y encima a un mercado muy concreto, ¿no? Y nos tiramos a la piscina con Tracia. Sorprendentemente funcionó. A día de hoy no entiendo. Lo tengo por aquí. Ahí está. Tengo aquí el Tracia, que me lo firmaste en Kyoto hace ya, bueno, cuando lo presentaste hace ya mucho. Ha pasado un año ya, a lo tonto. Un año ya, ¿no? Sí. Sí. Y pensábamos que sería complicado, ¿no?, lanzar más juegos, pero al ver la acogida tan buena, fíjate, llevamos ya 4. Ahora llegará el quinto en septiembre, el Soldice, y hay más proyectos, claro, que anuncian Retro Barcelona.
persona, pero de sacar un videojuego al año prácticamente, que eran mis planes, nos vimos, como ya es prácticamente la única línea de negocio clara que tiene Sinjuden de producción de videojuegos, pues nos hemos animado y de muchos títulos en digital que teníamos de licencias clásicas, pues hemos dicho, oye, pues ¿por qué no sacarlos también en físico? Y de ahí por eso pues vamos a aprovechar juegos como Psycho Dream en Super Nintendo para que tenga una versión física, mucho más adelante algún juego de Game Gear como el Griffin, que es exclusivo de Japón. Se trata sobre todo eso, de juegos que en un primer momento no hayan salido de Japón o que como mucho han llegado a Estados Unidos. Pero eso es un poco el camino que se ha recorrido, ajustándonos un poco a las posibilidades que teníamos en cada momento, ¿no? A lo que veíamos que podíamos aportar. Sí, eso es un poco el lastre que hemos tenido en este país a lo largo de la historia de los videojuegos, ¿no? Que a la hora de recibir ciertas traducciones, localizaciones, Super Nintendo, Super Famicom en Japón, Mega Drive, etcétera, muchas veces estábamos supeditados o a compartir edición con los italianos o comernos una edición en inglés, una única edición europea y el hecho de que el público español, y a día de hoy ya no solo español, sino también latinoamericano, que es que la cuestión del idioma español no solo ya nuestro, ¿no? Yo creo que ha sido un poco un lastre que hemos tenido a lo largo de la historia. Entonces es muy importante, muy interesante que, aunque sea tu pequeño grano de arena en un nicho muy determinado, traigas esas rarezas, esas joyas de Japón que nunca llegaron aquí o que llegaron sin traducir o sin la accesibilidad que a lo mejor merecían. O sea, te podemos llamar también el arqueólogo del retro, ¿no? O sea, como otro apodo. Otro más, sí, porque lo cierto es que excavo a profundidades insólitas prácticamente, ¿no? Para ver qué es lo más recóndito, ¿no? Que hay ahora mismo en prácticamente cualquier sistema. El defecto mío principal es que no me centro en nada. El hecho de que en Mega Drive tengamos ya muchos títulos y haya sido la línea principal de lanzamientos se debe a mi gusto personal prácticamente. Sí, porque eres un seguero empedernido, eso ya lo sabemos, que la veneración que tienes por Sega excede los ámbitos de la empresa de Sinjuden, ¿no? Es una cuestión totalmente personal. Si no sabéis, si no conocéis un poco también el background de Luis y de la colección, de una maravillosa colección que hay museos que no llegan ni a la suela de los zapatos de lo que tiene Luis. Hay un montón de vídeos, pues, por ejemplo, en el canal de Creativo en Japón, en otros canales donde se ve parte de esa colección, pero no solo por una cuestión de acumulación, sino sobre todo por una cuestión de preservación, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y lo que quería señalar es que, claro, a mí me da la sensación que no es una cuestión puramente comercial. Obviamente, Sinjuden es una empresa, hay como has dicho, unas líneas de comercio, hay que tener ingresos, pero hay un romanticismo, hay un amor por la industria del videojuego que excede todo eso, ¿no? Sí, me alegra que se transmita, la verdad, porque podía haber generado un personaje más, ¿no? Como el vampiro. Podía haberme creado, ¿no? En la careta del friki apasionado del retro, ¿no? Pero que luego, cuando estoy fuera de cámaras, pues al final me toco los videojuegos y me dan absolutamente igual y tal. Pero no. La mayor virtud y el mayor defecto a la vez es eso. Es que se me ve demasiado, ¿no? Que soy una persona que a lo mejor me excedo, ¿no? En lo que es la pasión esta por el retro y a veces hasta pongo en compromiso la estabilidad, ¿no? Financiera de la empresa. Yo lo he dicho muchas veces, que primero hacemos las cosas y luego vemos los resultados sin siquiera ponernos a ver realmente cuánto público hay ahí. Por eso el caso de Tricia me sorprendió muchísimo, porque yo creía que era un tiro al aire y al final lo único que queríamos era un testimonio, ¿no? Un testimonio físico como la prueba final de lo que nos habíamos dedicado durante toda la vida, y por mí como si hubiera habido un juego y ya está. Y un juego además que curiosamente ni siquiera era bueno, era un juego normalito. No entraba en la categoría de los juegos inolvidables de RPG, sino básicamente es un juego que tiene mucho valor histórico, por eso lo escogí. Dentro de lo que pudo ese equipo y en la época consiguieron hacerlo lo mejor que pudieron, y al final no deja de ser una experiencia clásica de viaje del héroe, ¿no? Y ya te digo que al haber podido sacar más juegos es básicamente consecuencia de toda la gente, ¿no? de España que nos ha apoyado hasta el momento, porque no tenemos todavía mano para conseguir vender en Latinoamérica ni en Estados Unidos. Es algo que tenemos que empezar a trabajar ahora. Estamos intentando ya por fin sacar Vixen 357 en el mercado americano. Gaudí de PC también incorporar la versión inglesa y vamos a ver si por lo menos vende alguna copia en países angloparlantes. Entonces está despertando una ansia para ver si por lo menos conseguimos estabilizar, ¿no? Todo lo que hemos conseguido hacer hasta ahora, que ha sido un poco hecho a lo loco, y ahora ya queremos pues que el proyecto, ¿no? Que tiene unas bases que se han solidificado, pueda mantenerse en el tiempo. Y háblame un poco de, bueno, el motivo principal por el que estás aquí hoy es obviamente el lanzamiento de Gaudí, ¿no? Que es un juego que encaja un poco con la filosofía de mi canal, y por eso quería que pasases por aquí un poco para hablar de la experiencia, de cómo ha sido traer ese juego en un formato poco habitual para lo que llevabais trabajando, como bien has dicho. Cuéntame un poco qué es Gaudí. Te he mencionado Tracia precisamente porque comparte equipo de desarrollo. Tracia es un proyecto de Wolf Team, que era como el germen, por así decirlo, del que luego se convirtió en el estudio Tales of, que son especialistas en aventuras
aventuras de rol, narrativas. Dentro de la producción de Wolf Team yo descubrí, mirando a ver qué otros juegos podía licenciar de esta empresa, Gaudí, un proyecto que era exclusivo de ordenadores japoneses que nunca se comercializaron en España, como el PC-88, 89 o el Sharp X68000. Gaudí es una aventura conversacional, por no decir aventura gráfica, porque aquí los japoneses entendían el género de la aventura gráfica a su manera y se basa mucho en hablar con gente, preguntar, y las imágenes son estáticas, no llegas a ver las animaciones en pantalla como estamos acostumbrados en títulos de LucasArts, por ejemplo. Entonces es un juego pausado, es un juego de mucha paciencia, de mucha prueba y error. Tiene bastante que ver también con otros títulos que trabajamos en su día de la línea indie, que se llaman Retro Mystery Club, que beben un poco de esta filosofía. Son títulos de no nada, pero respetan, ¿no?, el estilo clásico de las aventuras en 8 bits. Este en concreto tenía una estética Famicom muy marcada y eran continuaciones no oficiales de la saga Famicom Detective Club, que luego, para sorpresa de todo, rescató Nintendo. Nintendo llegó a sacar Emio, ¿no? Llegó a añadir un nuevo episodio. Entonces nos sorprendió muchísimo, ¿no? Dijimos, ya, menudo timing, ¿no?, que hemos trabajado en estos juegos, y ahora Nintendo se ha dado cuenta aquí también que puede haber gente interesada en el género. Pues esas circunstancias, nosotros ya entonces nos animamos a sacar Gaudí. Cuando vemos que Emio ha salido al mercado, cuando vemos que Retro Mystery Club también tiene buena acogida, ¿no?, entre los aficionados, me decidido a licenciar Gaudí. Problema, el juego de PC, no habíamos trabajado nunca en PC y el juego estaba condenado a salir solo en plataformas digitales, que ya era bastante, ¿no? Lo que queríamos en su momento era mostrar al mundo que un grupo de japoneses en el año 88-89 se habían interesado por la figura del arquitecto, por Barcelona, y habían desarrollado una aventura con Barcelona como trasfondo. Que claro, el juego es anterior a las Olimpiadas del 92, pero está ambientado en torno a las Olimpiadas del 92 o previa a las Olimpiadas en Barcelona, que es un poco extraño, ¿no? O sea, sin haber ocurrido, ellos ya se imaginan un poco como lo que va a ocurrir allí, se imaginan, bueno, una trama detectivesca en esa Barcelona futura del 92, ¿no? Es un poco raro ese planteamiento. Sí, porque desde el momento que Barcelona queda elegida como la sede de las Olimpiadas del 92, resurge el interés por la ciudad, y para los japoneses Barcelona es sinónimo de Gaudí, ¿no? Se producen un montón de viajes, ¿no?, a la ciudad condal para conocer de primera mano estas edificaciones, y dentro del grupo de Wolf Team pues pensaron, ¿por qué no?, con el reclamo de Barcelona y con el reclamo de Sagrada Familia, que es súper famosa en Japón, podrían tener oportunidades, ¿no?, sacando un juego al mercado que se basara en estos dos elementos. Luego la trama en sí misma, claro, tuvieron que investigar un poco acerca de la sociedad española, de los problemas que existían en la España de aquel momento, tanto políticos, sociales. Recordamos que era una sociedad pues que tenía que enfrentarse al problema del terrorismo también. Entonces, cuando vieron que España estaba sumida pues en ese tipo de situación, dijeron, igual le pega bastante al argumento que tenemos ahora mismo entre manos. Podrían haber hecho también un juego sobre Sevilla, ¿no?, por lo de la Expo 92 también, que coincidió el mismo año, y que también Sevilla concitó mucho interés por parte de los japoneses. Hubo gente que se estableció cerca de Coria del Río y efectivamente son estas rarezas que ocurren a lo largo de la historia, pero que luego dan sus frutos inesperados en el mundo de los videojuegos. Claro, ¿no? Porque existe el apellido Japón en Andalucía. Sí. Hubo una misión diplomática de unos samuráis, ¿no?, hace ya pues casi 500 años, ¿no?, me parece que fue, y donde se establecieron esos lazos culturales por primera vez entre ambos países. Por eso yo no descarto que no exista un videojuego tampoco al respecto, ¿eh?, sobre Sevilla o sobre la propia Expo. El problema es eso, que aún no se ha descubierto. Yo tuve la suerte de encontrarme con Gaudí de rebote, porque incluso coleccionando los artículos que sumamos a la colección de Shin-Yuden para explorarlos más a fondo, ¿no?, y escanearlos y de alguna manera saber sacar información de allí, ¿no?, porque un juego te lleva a otro. Es lo que me pasó a mí. Tracia me llevó a Gaudí. Sin Tracia no habría existido Gaudí. Al respecto, a día de hoy no tengo noticia de esto, pero nadie te dice que realmente no puede haber un juego. Quizás hay algo estilo, oculto, ¿no? Hay un Granada, ¿no? O sea, me suena que hay un juego que se llama Granada. Existe Granada, pero es un shooter. Y también Wolf Team lo que tenía es que desarrollaba para ordenadores. Entonces Granada tiene versiones del X68000 también. El propio Final Zone también tiene una versión del X68000 preciosa. Y dentro del equipo había alguien seguro fascinado en España, porque si existe Gaudí, existe Granada. Hay otro juego que se llama El Viento. El Viento, sí. Es muy famoso. Que a mí personalmente también me gusta mucho. Es de la trilogía Ernest Evans. Bueno, Wolf Team, un equipo de desarrollo que pertenecía a Telenet, que también era dueño de la marca Renovatio, por ejemplo. Estaba claramente no muy enfocado a eso, a la aventura rolera, conversacional y con gente muy curiosa dentro de sus filas. ¿Y cómo fue lo leí saliste en un artículo de La Vanguardia cubriendo la presentación de Gaudí en Reto Barcelona, etcétera? ¿Cómo fue el encontrarte una copia en físico por fin de este Gaudí? Fue en Chiva, ¿no? Lo leí yo en el artículo, me parece. Pues yo recuerdo que sí, que seguramente fue por ahí. En internet nunca llegué a verla, en las webs de subastas, y siempre la tengo pegada a mí. Mira, aquí la tengo, la copia mía de Gaudí del PC 88. Qué ganas tengo de volver a... Ahora es que tengo, lo digo porque ahora tengo el PC hace ya como varios meses que he tenido que desconectar el
PC88 para conectar un teradrive de Sega y hacer pruebas ahí, ¿no? De los juegos que también funcionen en teradrive. Sé que los teradrives los tienen 3 o 4 personas en el mundo, ¿no? En España seguramente, pero que los juegos sean compatibles ahí, pues interesa probarlos también. Justo hoy lo estaba pensando. Digo, qué ganas de volverlo a jugar en PC88. Voy a sacar el ordenador ya. Me estaba dando vueltas en la cabeza. Precisamente por eso lo tengo siempre pegado y me afecta bastante, ¿no? El hecho te influye, ¿no? El verlo continuamente. Sí. Está muy, muy chulo y vamos a ver si conseguimos hacer una edición, ¿no? que le haga honor a esta. A ver si conseguimos, por lo menos vamos a respetar, para eso compramos los juegos, ¿no? Que incorpore todos los elementos originales. Hemos trabajado ya en el manual original de Gaudí también. Hemos rescatado todo el arte que había. Pues hay ilustraciones originales, pues eso de estas de la Casa Valleo, por ejemplo. Sí. Fíjate que hay como una especie de monográfico sobre los propios desarrolladores. Entonces todo esto va a estar incluido en nuestra edición, claro. ¿Vais a incluir material extra en el manual? ¿Una versión traducida, me imagino, a lo mejor? Sí, vamos a hacer va a venir con 2 libretos. Uno de ellos será el manual en sí mismo, con las propias instrucciones de juego y asuntos relacionados con la trama. Una pequeña guía, ¿no? También que ayude, porque mucha gente posiblemente se atasque. Entonces, algo básico. Y luego, aparte, lo que te he enseñado de los desarrolladores tendrá su libreto aparte, con alguna editorial, con algo de lo que te estoy contando de cómo se descubrió Gaudí, artículos, ¿no? Que le den un extra a nuestra versión. Luego, lo que quiero también es añadir la banda sonora. La banda sonora ha gustado bastante entre los miembros del equipo y entonces la vamos a sacar también en CD. La banda sonora está muy bien. Me he puesto algún gameplay hace unos días un poco para conocer mejor el juego, sin entender obviamente nada en japonés, pero bueno, y la música me ha sorprendido mucho. El nivel, carisma que tiene dentro de lo que es la propuesta de este tipo de juegos, ¿no? Pero la música llama la atención, no es simplemente un relleno para dar ambiente, tiene cierta personalidad. Sí, señor. Es que parece ser que Wolf Team tenía en su equipo a muy buenos músicos, ¿eh? Porque no hay juego que ellos hayan sacado que me queje de la música. Es uno de los puntos fuertes que tenía este equipo. ¿Y la versión jugable que va a venir en la edición física es la de PC88 o es la de X68000? Sí, buena pregunta esta. Empezamos trabajando la de PC88, pero tuvimos 2 problemas importantes, ¿no? Al respecto. El primero de ellos era que el encriptado de esta versión estaba muy, muy alto nivel. Era un galimatías aquello. Como nunca tenemos, de hecho, el código original de los juegos, tenemos que trabajar con ROM hackers que hagan ingeniería inversa. En el caso de la PC88, estimamos que el trabajo va a durar más de un año y que se tenía que dedicar un montón de horas, ¿no? Al respecto. Con lo cual, probamos las otras versiones del juego y vimos que la de X68000 era más accesible. Luego también con la ventaja de que X68000 es el sistema que presentaba los mejores gráficos de Gaudí. Entonces, decidimos quedarnos con esa versión de base. Sobre ella, pues, hemos trabajado para sacarlo compatible ahora mismo para cualquier tipo de PC que tenga Windows como sistema operativo o también para ordenadores Macintosh. Además, en la época en la que salió el juego, 88, 89, ¿no? Creo que era ya la fase final de los PC 88 y ya los X68000 estaban comenzando, es decir, que es una generación un poquito posterior con nuevos chips. Entonces tiene sentido que la versión de X68000 sea la que tenga más calidad, sobre todo a nivel gráfico, a nivel también musical, a nivel de sonido. O sea que sería una especie de edición física a lo PC 88, pero con la versión jugable de X68000. O sea, lo mejor de cada casa. Al final sí. La versión de X68000 aún no la he conseguido, pero parece ser que la portada y todo lo demás era idéntica y similar a la que tengo yo aquí. Nada, haremos una que homenaje a la tradicional. Intentaremos respetar al máximo como era el formato, ¿no? Que presentaron en su día, la edición del propio manual, ¿no? Cómo estaba maquetado y todo. Como si fuera eso, un artefacto, ¿no? Que viaja en el tiempo. Aunque la única diferencia, hemos intentado sacarlo en caja de plástico grande. El problema está que no hemos conseguido dar con proveedores que nos las puedan ofrecer sin crear un molde de cero y todo esto. Entonces al final lo que vamos a hacer es ampliar el tamaño de caja. O sea, no va a ser como la del Rising Dash, va a ser un poquito más grande y acomodará bien lo que lleve esta edición. ¿Quién se va a encargar de la producción de la copia en físico? Porque hasta ahora en muchos juegos lo había hecho Retro Game Valencia, si no me equivoco. ¿Se van a encargar también ellos o en este caso son otros? En este caso la producción corre a cargo de Japan Game Online porque Retro Game Valencia se estaba dedicando sobre todo a Mega Drive. Y la idea de sacar estos juegos en PC es una idea conjunta que tengo con Antonio de Japan Game Online. Él ve esa oportunidad, ¿no? De sacar videojuegos de PC cuando nadie más lo está haciendo y como precisamente teníamos un catálogo de juegos digitales que funcionaba, pues dijimos, si queremos preservar uno, ¿cuál es el que más se lo merece, ¿no? De todos? Y obviamente la Rising Dash, que
jugablemente es el mejor título con el que hemos trabajado estos 7 años. Es un juego que le tengo mucha estima y ya que estábamos trabajando con licencias, hablando con Antonio dijimos, vamos a hacer una segunda vía de publicación de juegos de PC que esté basado pues en el espíritu Sinyuden este, que digo yo, que es conseguir cosas perdidas en el tiempo y en el espacio y presentarlas como si fuera un lanzamiento actual. Con el propio Ron Hacker del proyecto, que también se involucró en asuntos de producción, vamos a sacar Gaudí para la Feria Saga Barcelona, el 9 de octubre, parece que ya lo tendremos preparado. O sea, el timing este año ha sido casi perfecto, ¿no? Porque se presentó en Retro Barcelona, luego hace una semana fue el centenario de la muerte de Gaudí, o sea que este año es un año Gaudí. También ha coincidido lo de la visita del Papa, la inauguración de la torre central de la Sagrada Familia y luego la presentación que dices en octubre, o sea que está el timing súper medido. ¿Esto lo sabíais desde el principio? ¿Era un planning sin fisuras o ha sido un poquito sobre la marcha ir descubriendo estos hallazgos, estas felices coincidencias? Sí, a ver, dentro de la locura que te he comentado, que es nuestro proyecto y la manera que tenemos de hacer las cosas, Gaudí sí que estuvo bastante medido, porque yo la licencia ya la conocí cuando trabajamos para Tracia, previamente incluso, porque piensas, sí, claro, Tracia sale a la venta en mayo del 2025, pero tarda un año en desarrollarse. Entonces, la licencia Gaudí ya la conocía desde finales de 2023, prácticamente. Cuando veo que hay un centenario a la vista en 2026, es uno de esos proyectos que vamos postergando, y cuando finalmente nos ponemos a trabajar en él, vemos que hay problemas. Aún así, ponemos todo de nuestra parte para que consiga acabarse. El juego, de hecho, iba a llegar al límite, iba a llegar para diciembre, pero ahora hemos conseguido meterle un arreón y aprovechando también que hay una feria grande ahora mismo planeada para octubre, es el mejor escenario, ¿no?, para que se ponga a la venta. Ha ido muy bien también, como yo vaticinaba, el hecho de que se esté hablando tanto de la figura de Gaudí este año, que se haya acabado la Sagrada Familia, es el año perfecto para que salga. Pero yo te digo que sí que estaba en nuestros planes. Canta que los planes salgan bien, ¿no?, como decía Aníbal. Me encanta que los planes salgan bien. De momento sí. Háblame un poco de la tradición o cómo lo percibes tú en Japón de este tipo de juegos narrativos. Lo digo porque antes hemos nombrado si es una aventura gráfica, si no, si es una aventura conversacional, una aventura de texto, una aventura de detectives. Cuéntame un poco cómo percibes tú esta tradición, si sigue funcionando a día de hoy, si se siguen haciendo juegos nuevos de este estilo. Fíjate que nosotros, el primer juego que hicimos era una visual novel, pero tenía componente también así de investigación y todo esto estaba a caballo entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de desarrollar, ¿verdad? Tanto ahora como antes. Es curioso porque la industria japonesa en PC se levanta gracias a este género. Los primeros pinitos de la mayoría de empresas que conocemos son en este campo y yo soy muy fan de Square Enix, antes Squaresoft. Los primeros juegos de Squaresoft para PC 88 son precisamente aventuras conversacionales. Uno de los primeros que yo compro para el sistema se llama Alpha y tiene un nivel de calidad espectacular para la época porque tiene animaciones, ¿no?, que ya costaba de ver en su día, una estética anime preciosa, una progresión muy buena, pero también un juego que a la mínima te atascabas, ¿no? Y entonces no había una sensación realmente de mejora en el juego. Esto se palía ya con los RPGs. Enix también empezó haciendo muchas aventuras gráficas. Sí. Detectives, el padre de los Dragon Quest, previamente había sacado su trilogía del misterio, ¿no? Sí, Yuji Ori, ¿no? Tenía una trilogía previa, Portopia, Karuizawa y Ohotsuku. Eso es. Son los 3 juegos ubicados en sitios reales. El Ohotsuku, que es el mar de Rusia, que está entre Japón y Rusia, y luego Karuizawa es un resort japonés que está en las montañas de Nagano, y Portopia es la zona del puerto de Kobe. Entonces, eso es lo que marca la tradición luego de que haya videojuegos que utilicen una ciudad, ¿no?, como protagonista también de la historia. Por eso también Gaudí es como es, ¿no?, que utiliza Barcelona como excusa. Nuestros juegos del Retro Mystery Club también. Hemos sacado 2, uno de ellos está ambientado en Ise, que es la zona de los santuarios, la zona sagrada de Japón, y el segundo en Beppu, que es el área de los onsen. Así que sí, la industria bebe mucho de esto. Debe tener algo el hecho de ambientar una historia normalmente detectivesca, misterio, etcétera, en emplazamientos reales, porque le da mucha más verosimilitud. Estoy pensando en aventuras obviamente occidentales, no tanto de la parte de Lucas, que es un poco más fantasía, relatos de aventuras, sino por ejemplo en la parte de Sierra, en la parte de Gabriel Knight, por ejemplo, que el primero está ambientado en Nueva Orleans, o en los años 90 ya nos vamos a la saga Broken Sword, que sí que tiene emplazamientos muy muy determinados y muy bien representados. No sé, yo creo que es algo que engancha mucho al público y que lo hace mucho más verosímil, más tangible, creíble dentro de lo que es la ficción, ¿no? Así es, sí, sí. Hay un juego por ahí que tenía también fichado, que es de Enix, que es el Misty Blue, del año 90, ¿no? Que también es un juego narrativo también a medio camino entre visual novel. Sí, sí, con música de Yuzo Koshiro, ¿eh? Eso es, con música de Yuzo Koshiro, que bien lo conoces. Claro, de hecho lo tengo aquí preparado el Misty Blue para... A Yuzo siempre le llevan Streets of Rage para firmar, ¿verdad? Sí. O Shinobis.
Yo tengo aquí de Skim y este juego, el Misty Blue, pues cuando el proyecto salga, cuando acabemos ya con el desarrollo de Earthion, ya como recompensa, ¿no? Hacer un vídeo con él y mostrarle esos juegos, hablar de la época y que él cuente cosas también al respecto, porque lo que te pueda contar es seguramente nada, un tercio de lo que él sabe. Un diálogo con él en el que explica precisamente el trasfondo del ecosistema, ¿no? De ordenadores japoneses de la época, cómo lo vivió, cómo él creció con ellos y obviamente él ha mamado estos juegos narrativos desde pequeño y también pues ha contribuido a ellos luego una vez no se ha hecho profesional. Y hablábamos claro, de la importancia que fue para el mundo del PC este tipo de juegos, ¿no? Para poder sostener ese tipo de industria en gran parte, pero a mí lo que me llama mucho la atención, que no ocurre o no ocurrió tanto en Occidente, salvo en algunos casos muy particulares, es la presencia de estos juegos en Famicom, ¿no? O sea, que es como dentro del mundo consolero, particularmente en Famicom, hay un montón de propuestas de este tipo, aún esperando que a lo mejor no es ratón, no es un parser, no es puntero, sino que, bueno, estamos manejando con mandos, que quizás es mucho más incómodo, pero sorprendentemente en Famicom hay muchos ejemplos. ¿A qué se debe esto? Es mi teoría, ¿vale? Que no tiene por qué ser la correcta, pero yo creo que básicamente era porque ya que en PC había sido el género rey, ¿no? El género de la aventura conversacional, ya tenía bastante público, bastante acólito, ¿no? Al respecto. Parte de esta gente se compró una Famicom en su día también, ¿verdad? Entonces dijeron, vamos a darle juegos ya de un género al que están acostumbrados y propuestas originales también, que no sean simples ports, ¿no? De juegos de PC, sino aventuras que para jugarlas necesites comprar también la Famicom. Entonces debieron de funcionar. Bueno, ya sabes también que en la época de Famicom cualquier cartucho que crearas te vendía 300.000 unidades. Fue una época muy loca. Fue una época muy loca y gracias a esa época se han mantenido todas las empresas actuales de videojuegos, ¿no? Que conocemos. Igual hasta todavía estén tirando de ahorros de aquellos días porque generaron y amasaron unas cantidades ingentes de yenes. Yo creo que fue por eso, porque había un público bastante fiel al género, bastante abundante, era mucha, ¿no? La comunidad de aficionados a las aventuras conversacionales. Entonces pensaron que lo mejor que podían hacer comercialmente hablando era darles más, ¿no? De lo que querían. Yo hace poco, hace unas semanas estuve probando una ROM traducida, obviamente, porque no hay manera, de Akira, que se hizo también un juego narrativo, que además que creo que se lanzó el mismo año que se estrenó la película. Fue también una herramienta más de marketing y el juego es literalmente la película. O sea, desde la primera escena hasta la última. Y no está nada mal. Este era de, si no me equivoco, de Taito, ¿no? Este lo desarrolló Taito, me parece. Y es curioso que no tengo constancia de que este juego se haya adaptado, se haya porteado a algún sistema en Occidente. Creo que hay un cartucho por ahí, pero que ha hecho algún fan, que no es oficial, ni nada parecido traducido al inglés, por supuesto. ¿Habría posibilidad alguna vez de traer a Akira a Shinjuden o es complicado negociar con alguien como Taito? Es posible. Lo que pasa es que yo ante este tipo de dudas siempre respondo lo mismo, que es pronto para nosotros. Son proyectos que requieren ya de una inversión mucho más grande de dinero. Tienes que pagar no solo a Taito por utilizar el programa original, tienes que pagarle también a Shueisha, que es la propietaria de los derechos, si no me equivoco, y Katsuhiro Tomo seguramente se lleve parte de esos royalties. Entonces, por decirte algo, si ahora viene una empresa como PlayOn, que está montada en el dólar, ¿no? y siente interés por este tipo de proyectos, pues están en ventaja. Claro, se lo puede permitir. Sí. Se lo pueden permitir. A nosotros nos quedan años todavía para llegar a este tipo de títulos y me duele decirlo, pero es la realidad. Tendríamos que tener muchísimas más ventas, ¿no? Para poder sacar estos juegos, o los que a mí me gustan, que lo he dicho 1000 veces, de Squaresoft, de la época perdida, ¿no? De la hora del RPG japonés, que están ahí en última jornada para Super Famicom. No podemos todavía alcanzar este nivel, pero estamos en camino. Es el objetivo, la verdad. O sea, si alguna vez se pone a tiro, no diréis que no, ¿no? No, que va. A juegos de este tipo, a ninguno. O sea, gustándonos, bueno, en concreto yo, claro, hablo en plural, pero al final yo soy aquí el cabeza de turco también, ¿no? El que está para lo bueno y para lo malo. Para lo malo tengo la soga al cuello yo. Entonces, cuando me hablas de un juego retro de cartucho, rara vez no voy a buscarle los 3 pies al gato y a sacarte los defectos y historias para justificar una no publicación. Una vez más vuelvo a Tracia. Tracia tiene gente que le gusta porque crecieron. Esos juegos existieron en el mercado, ¿no? De su día. Y cuando tú te estrenas en un género con un videojuego en concreto, esos juegos te marcan. Y luego con el tiempo, cuando ya te vuelves más exquisito como jugador, ya le ves las costuras a todo, ¿no? Y sobre todo con la experiencia del tiempo. Pero todos estos juegos yo creo que la mayoría de ellos tienen su derecho a existir en el mercado español, sobre todo. También americano, claro que sí. Que los acojan, ante todo, pues amantes de estos géneros, de estos sistemas y gente coleccionista. E historiadores también, claro, ¿por qué no? Sí, claro, no, es lo que decíamos al principio. Una de las labores que hace Shinjuden, más allá de la labor comercial, es la de preservación, pero también la de divulgación. Dejaré, obviamente, debajo del vídeo enlaces a las redes de Shinjuden y podréis ver también contenido visual que hacen, shorts, vídeos, que no solo es una cuestión comercial, sino también es una cuestión divulgativa del mundo del videojuego o de estas rarezas, de estas joyas, que a mí es lo que más me gusta de lo que haces.
Interrumpimos la entrevista solo un momentito. Si os gusta lo que hacemos, además de suscribiros, podéis haceros miembros del canal. Apoyáis el proyecto y disfrutáis de algunas ventajas. Solo tenéis que pulsar el botón unirme, justo debajo del vídeo. Y ahora sí, regresemos con Luis. Claro, en el caso de Akira está claro, ¿no? Es un gigante con una empresa muy grande detrás, muy popular, obviamente a nivel internacional, ya no solo en Japón. Pasaría algo muy parecido, me imagino, en el caso de Policenauts o Snatcher. Snatcher sí que se adaptó en versión de Mega CD, si no me equivoco, pero Policenauts no. Sabemos que detrás estaba Kojima, Konami daría el momento, en fin, una serie de cuestiones que lo hacen un poquito más complicado, me imagino. Muy complejo y es una pena porque Konami también sabe lo que tiene. Konami sabe que tiene ahí una perita en dulce. Del mundo retro a lo mejor son las franquicias ahora mismo de las más potentes que pueda haber, las que más ventas vaya a generar a nivel internacional, conseguir hacer, y no sé por qué no ha pasado todavía, ya te digo, porque nosotros estamos muy lejos de conseguirlo. Hay empresas como Dotemu o gente que lleva más tiempo metida en esto, ¿no? Limited Run mismo, podrían hacerlo, y yo no tengo por qué ser tampoco, digamos, el único, ¿no? que habla al respecto, ¿no? Y yo me alegraría mucho, ¿no? De que otros con más posibilidades, ¿no? Pues nos dieran esto, generásemos también más mercado. Lo que pasa es que algo pasa ahí. Yo creo que es que Konami en realidad se está aferrando mucho a sus licencias, las da con cuentagotas. Sí, yo creo que además licencias un poco juega sobre seguro, pues Castlevania, que parece que está resucitando un poco, sabemos que Silent Hill lo está volviendo a mover, mejor o peor, pero bueno, está también reactivando un poco la IP. Claro, yo creo que en este caso, en una situación un poco delicada también que tenía Konami hace unos años, que había perdido esa identidad histórica que todos sabemos que tuvo durante los 80 y los 90, pero que de alguna manera está yendo sobre pasos seguros y está obviamente a riesgo mínimo, intentando recuperar esas franquicias pero sin arriesgar mucho. Ya veremos si en un futuro cercano dicen, pues sacamos Policenauts y Snatcher, un pack con los dos juegos traducido y ala, toma por saco. Estaría bien y para mí tendría lógica. Es curioso, es que yo precisamente la primera vez que hablé con Konami para licenciar un juego no fue ni Policenauts ni Snatcher, fue Tokimeki Memorial, que es otro de los grandes ausentes, ¿no? Y también es una aventura conversacional ante todo. Es un manager, le digo yo, es una especie de gestor de citas. Es como un juego, es un PC fútbol que en vez de gestionar a tu equipo, gestionas las citas que tienes con, no recuerdo ya cuántas chicas eran, era un porrón, ¿eh? A lo mejor llegaban a 10, pero es que luego encima tienes que ir aprobando los exámenes del colegio, tienes que tener tus stats bien, ¿no? Tienes que dormir las horas que tienes que dormir. Es que ese género lo creó el de los simuladores de liga, al final, es como se llaman, ¿no? Lo creó Tokimeki Memorial, es un histórico, es para mí el juego más necesario ahora mismo que existe a nivel, pues eso, de preservación y de divulgación. Se ha intentado por activa y por pasiva. Ellos lo que pasa es que entiendo que, claro, como no tienen seguridad, lo que hablabas, juegan sobre seguro y no hay datos, no hay cifras que te garanticen que ese proyecto vaya a ser viable fuera del mercado japonés. Con Metal Gear, con Castlevania, con Contra, ya saben, ¿no? Que hay una respuesta, pero entre juegos de este calado, pues tiene que venir un loco como yo y decidirse a sacarlos fuera. Ya hice una propuesta y luego fue curioso que ellos mismos resucitaron Tokimeki Memorial para Switch, que se ha quedado aquí en Japón, pero es un juego que aquí siempre les va a vender muchísimo. Y en Occidente yo creo que tendría muchísimo potencial, ya existe también una traducción, de hecho. Entonces, bueno, esperemos a ver que algún día se decida, ¿no? Sí, es curioso además, a día de hoy, como la Switch se ha vuelto un poco, no voy a decir como la Famicom del momento, pero como que es la plataforma de consolas donde de alguna manera este tipo de juegos tan raros, de nicho, muy japoneses y tal, empiezan a florecer otra vez en formato físico. Hay un montón de juegos contra pronóstico que uno diría, esto como sale a día de hoy en consola, y si sale en una consola, sale en Switch. Yo creo que es también porque es la consola a lo mejor que más parque tiene en el mercado y más ventas va a conseguir. No es la más fácil de producir, pero sí que es cierto que cuando tienes que vender unidades en tienda, casi todos te aceptan antes copias de un juego de Nintendo que de PlayStation, que tiene una distribución mucho más limitada. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque estaría bien un ecosistema donde hubiera más competencia, pero claro, de Nintendo ya pues se ha comido el mercado. Hay una cosa muy curiosa que a mí me llama la atención porque, bueno, he estado un poco investigando a ver de dónde viene el tema de las aventuras conversacionales en Japón, el origen. El consenso general es que la primera aventura gráfica es Mystery House, de lo que fue Online Systems, que luego sería Sierra. Pero curiosamente, poquito después, creo que al año siguiente, porque esto es del 80, si no me equivoco, Mystery House, en Japón sale otro Mystery House, que la trama no es igual, pero el título es el mismo, aprovechando obviamente el éxito que tuvo aquel Mystery House americano de Sierra, que creo que fue en el 82 cuando salió este Mystery House japonés, y al año siguiente salió Mystery House 2 y luego una serie y tal, pero fue una eclosión impresionante. O sea, entre el 82 y entre el 83 están registrados más de 50 juegos narrativos de este estilo. O sea, en un solo año fue una explosión tremenda lo que hubo en Japón. Es una cuestión cultural que en aquel momento se estaba mirando mucho a Estados Unidos. Ya hay algo en el ADN japonés en cuanto a la narración, a la hora de entender un juego como algo narrativo además de lo jugable. No sé, ¿por qué crees tú que caló tan bien este tipo de juego? Esto obedece a dos motivos principales. Uno de ellos es
la capacidad que tienen los japoneses, ¿no? de generar historias. Son muy buenos narradores, tanto en tradición literaria como en manga. Tenían Osamu Tezuka, que era capaz de crear pues auténticas epopeyas de los mangas, ¿no? con los que trabajaba. Narrativamente estaba a otro nivel. Hay muchísimo artista manga también en este sentido, que te hace tanto dibujo como guión y era una auténtica maravilla. No hemos hablado de las películas japonesas tampoco, pero hay muchos directores de renombre que han hecho películas maravillosas, ¿no? Que se han quedado en el ideario colectivo, ¿no? Solo aquí, sino en Occidente, ¿no? Que han cambiado incluso la historia del cine, algunas de ellas, como Rashomon, Los Siete Samuráis, Tokyo Monogatari, bueno, hay muchísimo. Entonces se junta esta manera que tienen los japoneses tan particular de saber narrar historias, que es muy suya, con luego la faceta que tenían de copiones, ¿no? Eran mucho de mirar a lo que hacían los demás y mejorarlo, ¿no? Ya sabes lo que es el método Kaizen, de cojo algo que funciona, lo hago mejor. Entonces, del mismo modo que China a día de hoy, de Taiwán, tenían el San Benito, ¿no? De estar siempre haciendo copias. Copia algo y luego más barato. Exacto. Ellos lo hacen más barato. Y Japón lo copia, pero lo hace mejor. Y no escatima recursos. Es la gran diferencia. Entonces, claro, ellos vieron que existía este género, los de Mystery House, ni se molestaron en cambiar el nombre. Y a partir de ahí, pues, lo adaptaron a Japón, entiendo yo, ¿no? Con su manera de narrar. Esto gusta, empiezan a salir más juegos del estilo. Se suman todos los creadores de la época. Ven, ¿no? Que ahí está como el campo de cultivo de la industria. Y por eso crece a los niveles que creció. Y del mismo modo, los RPGs japoneses tampoco se han escondido. Siempre han dicho que han sido gracias a Ultima y a Wizardry. De no existir estos dos juegos y de no haber estado ellos influenciados por estos juegos, no habría existido Dragon Quest, no habría existido Final Fantasy. Que la industria de Japón esté donde está es 100% gracias a Estados Unidos. De hecho, en la parte de los RPGs, gran parte de ese aporte bueno, pues cogemos esto que ya venía de Estados Unidos y tal, es precisamente la parte narrativa. Creo que es donde lo elevan a otro nivel. Obviamente también aportan ciertas cuestiones jugables, ¿no? Pero creo que la parte narrativa es donde realmente lo hacen un género casi suyo. O sea, y de hecho, bueno, a día de hoy seguimos hablando de JRPGs, diferenciándolos de RPGs occidentales. Bueno, ya no solo por la narrativa, ¿no? Sino por el todo, por la atmósfera, por el tono, por lo visual, por la música incluso. El desarrollo de personajes, ¿verdad? Que eso los RPGs occidentales es neutro. Y aquí cada personaje le dan una personalidad o una mentalidad, unas inquietudes. Es lo que ha tenido, ¿no? Muchos adolescentes de la época se sentían reflejados en ese tipo de personajes. Dragon Quest solo incumple con el protagonista para que tú te proyectes en él, claro. Pero el resto es gente con un carácter muy marcado. Y aparte hay como una especie de obsesión en la cultura japonesa con el tema, como bien has dicho, de la mejora, de la evolución, no solo por desarrollo de personajes, sino también, pues yo qué sé, Pokémon. Pues tenemos unos bichitos que para mejorar evolucionan y además evolucionan a nivel físico, o sea, cambian y se transforman, se transmutan. Pues es algo que está constantemente en muchas propuestas culturales japonesas, ¿no? Ese trascender a otro nivel, en Bola de Dragón, obviamente, ¿no? Pasar el Super Saiyan, es algo que está constantemente en películas, en animes. Es una obsesión de esta de mejora, de se puede llegar a otro límite nuevo, nunca hay un límite, siempre se puede ir un poquito más allá. Eso es, el estancamiento en Japón es lo peor. Por eso también cuando entras en un trabajo, el que sea, tienen para ti ya la escala, ¿no? De a lo que puedes llegar a ser. Menos presidente de la empresa, pues puedes llegar a ser su presidente prácticamente. Claro. Pero ya ves que si cada X tiempo va a haber una transformación, una evolución. Volviendo un poquito a Gaudí, cuéntanos un poco de qué manera la gente puede acceder al juego, cómo lo puedes reservar, lo tenéis ya disponible en la página web. Ahora mismo está para reservas en la web de www.sinyuden.com. Estará disponible, como comenté antes, también en físico el 9 de octubre en Saga Barcelona. Más adelante, no sabemos todavía cuándo, queremos sacar el juego en digital para todas las plataformas existentes de consolas de sobremesa, pero la versión de PC, de momento estamos trabajando solo en la versión de Steam. Estará disponible en algún momento del año que viene. Creo que no llegamos ya este año porque nos estamos esforzando mucho para que la edición física quede bien y luego seguir con la promoción, ¿no? Hasta finales de año. ¿Por qué hemos decidido abrir la ventana de reservas con tanta antelación a la Saga Barcelona? Porque estamos todavía prácticamente a un poquito más de 3 meses del evento. Simplemente para ver si podemos subir un poco el número de copias producidas. Tenemos unas unidades mínimas sobre las que trabajamos, pero nos gustaría generar más porque el día de mañana, ya sabes, mucha gente a lo mejor conocerá nuestro proyecto tarde. Del mismo modo que nosotros, siempre lo digo, pues conocemos artistas, cantantes, pues mucho después, ¿no? De que a lo mejor incluso hayan estado en activo. Y es una pena. Entonces, yo estoy seguro que a lo mejor por el tema de la preservación que comentábamos, dentro de 10, 20 años habrá alguien que diga, hostia, que este juego existió, este juego está en español. A ver si hay posibilidades todavía de que exista ese stock, que alguien todavía lo maneje y puedan acceder a él si no es con un mercado de segunda mano. La idea sin Joy es aguantar todos estos años en el tiempo y con stock suficiente. ¿Y cómo estás percibiendo tú la recepción de esta propuesta de Gaudí respecto a... Bueno, Tracy ya has dicho que tuvo muy buena recepción por encima de lo esperado. ¿Cómo está teniendo este Gaudí? Porque te hemos visto, hoy estás aquí en mi canal, pero vamos, has estado antes en
PC Beatbox Retro, que está un canal amigo, o sea, me llevo muy bien con Dani, también en Invasión Pixelada con Rick, en un podcast con Sargent, o sea, nos conocemos todos al final y hay muy buen rollo. ¿Cómo estás viendo tanto la cobertura del juego como la recepción que está teniendo para ser un juego, como hemos dicho, de PC, una cosa muy específica, muy de nicho? Sí, curiosamente para mí era el juego... Vamos a como con Tracer, exactamente igual. Yo pensaba que era el juego que todo el mundo iba a pasar de él por ser del ecosistema PC, por ser un juego tan marcadamente japonés, con la visión que ellos tenían de Barcelona, del propio Gaudí, de todo. Y que digo, este juego nos vamos a estampar, ¿no? Por un poco por también dejar un legado allí, dejar una prueba fehaciente de que estuvimos en ello y trabajamos con estos juegos. Ha sido, curiosamente, el título del que más repercusión hemos recibido. No he dejado de dar entrevistas desde Retro Barcelona, como te comentaba fuera de cámara. Ha sido algo inesperado, que me ha sobrepasado. Y el interés está ahí. Y gracias a eso se ha conocido también un poco la labor de Sinjuden, que hasta ahora con Mega Drive no había sido posible, pero Gaudí es el que nos ha puesto en el mapa, curiosamente. Es increíble. Un juego, ya te digo, que para nosotros era además un proyecto menor. Era un proyecto de los menos importantes porque apenas pensamos que pudiese vender lo mínimo, ¿no? Para salir adelante. Entonces, de momento, la respuesta ha sido muy buena. Ha triplicado las expectativas que yo tenía. Y además es curioso porque Mega Drive es un sistema, como bien sabemos, mucho más vendible, del que se ha hablado mucho en los últimos meses, sobre todo también Mega Drive japonés, ¿no? Tengo aquí, antes he enseñado el Tracer, pero también está por aquí el último que sacasteis en Mega Drive, creo que era el Sorcerer's Kingdom, el Vixen, que lo tengo por aquí, el Zero Wing lo tengo por ahí porque tengo la edición esta, la Cosmic, que la madre que os parió, el tamaño de la caja que habéis puesto. Eso es lo que tengo que tener en la estantería en un lugar aparte porque no me cabía. De todas maneras, si los quieres tener juntos, ya sabes que puedes sacarlo de la caja de cartón grande. Con la numeración, por el tema del TOC enfermo que tenemos. Sí, y lo otro solo extras, por así decirlo. Es como, bueno, es una caja coleccionista y todo lo demás para almacenar todos los goodies. Y de hecho te puede servir también esa para... Ya sabes que la caja de Tracer y Vixen van a petar de regalitos, entonces... Cuesta cerrarlas. Se puede poner... Esa caja puede servir, ¿no? De cajón desastre de los extras de Sinjuden. También tenéis para reservar ahora el Soul Dis, ¿no? Que es un shoot 'em up, en este caso también de Wolf Team. O sea, habéis... También. Habéis fundido ahí todo el listado de licencias de Wolf Team, lo habéis explotado bien. Casi, ¿eh? Casi porque, por ejemplo, Granada no lo tenemos firmado. Hay bastantes juegos que todavía no. Y ojo, que por mí los sacaba todos. Pero claro, tenemos que ir poco a poco y ver si hay unas ventas sostenibles y tal. Claro, si es rentable, en qué orden también, porque no todos los juegos van a suscitar el mismo interés. Esto es una cuestión mucho más complicada, me imagino. Yo no soy empresario ni llevo ninguna empresa, pero que me imagino que tiene que ser una cuestión muy de análisis, de medir al detalle cómo, cuándo hacemos las cosas, ¿no? El timing tiene que ser impecable. Si no... El timing, exactamente. Parece una tontería, pero el timing es espectacular. Es que es el 50% de todo. Porque ya se ha dicho, ¿no? Más de una vez que, bueno, la industria lo sabe. Tú no puedes sacar un juego o planificarlo para que salga a la vez que un Grand Theft Auto, porque te fagocita, ¿no? Lo estamos viendo ahora que todos los lanzamientos se van a septiembre y octubre por el bombazo, el meteorito, que se supone que va a ser GTA, que como lo aplacen, se cargan el timing de todas las empresas. Sí. Fastidia absolutamente a todo el mundo. Lo que pasa es que yo siempre soy de los que piensa que una persona que se compra Gaudí no tiene por qué comprarse GTA. Yo creo que va para otro tipo de público, realmente. Yo no soy consumidor de los GTA. Yo tampoco. No he jugado... Jugué el primero, me gustó, pero cuando ya evolucionó aquello dije, no es mi género, no es lo que me gusta, no lo voy a tachar. Fíjate, si es el juego más laureado de la industria. Sí. Pero la gente normalmente suele decir que lo que no le gusta que es basura, que es una caca, pinchar un palo. Ya, claro. ¿Has conseguido jugar o has jugado Gaudí entero, de principio a fin? No, confieso que no, porque yo tengo la manía... A ver, en la versión japonesa no me la acabé nunca. Y la versión nuestra, pues como siempre ya digo, tengo la manía de ponerme a jugar cuando el juego está ya sin apenas bugs y limpio en temas de localización y todo. Yo siempre quiero darle las vueltas finales, ¿no? Como ya sé que me va a tocar cuando acabe el proyecto, que me voy a tener que pasar 10 veces, pues ahora me da mucha pereza. Entonces estoy en ese punto en el que he llegado hasta donde más o menos te quedas bloqueado por temas de programación, y ahí lo he dejado y luego me esperaré al mes previo, ¿no? Que es cuando ya se acabe de acabarse el juego de pulir, ya ver incluso pues todas las alternativas que hay, ¿no? De las ramificaciones de la historia. ¿Y qué nos puedes contar un poquito más concreto de la trama? Al menos hasta dónde has llegado jugando. Sí que leí que el protagonista era un detective londinense, que cosa que también me ha llamado mucho la atención. Sí, el juego arranca, de hecho, en el Reino Unido. Y entonces a ti se te destina a Barcelona para investigar un caso de asesinato, ¿no? Se produce allí. Entonces el propio detective tiene que infiltrarse en la organización Gaudí. Gaudí no hacer la referencia realmente al nombre de arquitecto, sino a un grupo de acólitos.
de gente que lo veneraba y tal, pero que tenía unas ideas políticas muy similares a las de Antonio Gaudí. No deja de ser eso, una especie de entrar en el agujero de la madriguera del conejo, ¿no? A ver hasta dónde se puede desentrañar los objetivos de esta organización. Hasta donde yo he llegado, ¿vale? No queda muy claro si el prota de la aventura al final acaba empatizando con ellos y uniéndose a la causa o no. Hasta ese punto juega contigo, ¿no? Porque no sabes si el propio detective va a acabar como parte, ¿no? del activismo de Gaudí o todo lo contrario, va a llevar a cabo su misión. Claro, es muy probable que haya varios finales, ¿no? Porque es muy típico de estos juegos también, por dar un poquito también de rejugabilidad, de alargarlo un poquito en el tiempo. Sí, yo sin habérmelo pasado, como digo, entiendo que es posible que haya más de uno. Sería lo habitual. Me sorprendería, de hecho, ¿no? Que acabara con final cerrado y ya está. Tiene que haber algún tipo de alternativa. Y si no la hay, oye, pues ya dices, pues, un revolucionario, ¿no? Gaudí. ¿Qué diferencias considerarías que hay en este tipo de juegos más estilo Gaudí, más de detectives, etcétera, con las visual novels? Se suele decir que es la cuestión de la jugabilidad, que la visual novel básicamente lo reduce a toma de decisiones de vez en cuando y poco más, pero más allá de eso, ¿crees que hay algo más que diferencia a nivel narrativo, a nivel de tipo de historias? No lo sé. En cuanto a nivel de producción, una visual novel es muy muy simple y normalmente va a tener opción A y opción B. Como mucho, a lo mejor hablo de las incipientes, de las visual novels antiguas, a lo mejor te dan como mucho pues 3 opciones, las ramificaciones son más limitadas, a nivel de programación es mucho más simple. Una aventura de estas detectivesca tiene que computar absolutamente cualquier acción que tome el jugador con cualquiera de esas acciones. Entonces, de una misma acción a lo mejor también puede darte distintos resultados. Entonces juegan muchísimo contextualmente. Una visual novel no juega nada con el contexto. Una visual novel avanza en la historia y literalmente te dice por dónde quieres tirar A o B. Claro. No tiene más. Entonces, estas aventuras detectives conversacionales se encuentran también a medio camino entre lo que es las aventuras nuestras occidentales gráficas y las otras que son demasiado simples, te diría. Sí que es cierto que la visual novel clásica también tiene muchísimos fans y es un género, la verdad que también en Japón sobre todo está muy arraigado y a la gente le gusta porque se llama visual por algo. En vez de leer texto puro y duro, pues tienes un montón de imágenes, sobre todo del lugar en el que se está desarrollando la acción, aparecen retratos en pantalla en determinado momento y ya, bueno, ya el paso inferior a este sería la sound novel. La sound novel, que suelen ser historias, tengo aquí... Por aquí tenía una, ahora no la tengo a mano, pero he estado trasteando con una hace poco. Estos juegos se juegan con cascos, por lo general, y ves mucho texto y imágenes de fondo muy borrosas. No suele haber tampoco demasiada imagen definida, ¿no? Ahí la importancia sobre todo tiene la inmersión en el cuento de miedo, de misterio que te están contando. Entonces juega mucho también con pistas, estímulos auditivos, con la música. Así que... Curioso, ¿no? Me recuerda un poco también a... Obviamente ahora mucha gente consume audiolibros y tal, por una cuestión yo creo que más de cuestión práctica y de tiempo, pero, por ejemplo, me recuerda más a las dramatizaciones radiofónicas, ¿no? Que se hacía mucho en los años 60, 70, etcétera, ¿no? Esas dramatizaciones de novelas con distintos actores, actrices de doblaje poniendo voces, efectos de sonido totalmente artesanales y tal. Muy curioso como, creo yo, me da la sensación que un poco es un tipo de referente que encaja en este tipo de propuestas un poco más raras que nos acabas de contar. Totalmente. Y justo bebe de esos seriales radiofónicos. Lo que pasa es que, a ver, en las actuales sí que hay doblaje, o se puede decir que sí que están haciendo una especie de audiolibro. Antiguamente no, tú leías y ya está, y luego simplemente la música es la que te da pistas un poco de lo que está pasando. Sonidos FX. Esa ambientación, es sumergirte en esa ambientación. Al final sí que te obligan a leer. No sé cómo estará el género actualmente, sí que es verdad que se produce bien poco. Esto es una cosa que se dio mucho de sí también durante los 8 y los 16 bits. Bueno, Kamitachi no Yoro es la sound novel, esta clásica japonesa, que llegó a tener incluso traducción al inglés oficial. Lo que pasa es que, bueno, estas yo no... Fíjate, si ya cuesta a lo mejor vender juegos de estos, ¿no? De aventura conversacional clásica japonesa, imagínate una que está basada. Sí, es una cosa ya prácticamente experimental para 4 gatos. Para ver cómo ¿no? está el mercado. Sí, para ver cuántos locos hay, ¿no? Sí. De estos. Y es curioso lo que tú lo comentabas, ¿no? O sea, la importancia que tiene a día de hoy la visual novel en Japón, que incluso visual novels que no son japonesas están adoptando la estética manga. Occidente está mirando, aparte que Japón ya sabemos que desde hace unos años está de moda, eso ya lo sabemos, pero a nivel de producción de videojuegos es curioso que este género de visual novel como que se asocia muy a los japoneses, incluso desde Occidente, ¿no? Que les pertenece de alguna manera y el modelo de hacer estas visual novels tiene que obedecer a ese canon japonés, aunque lo hagamos desde Occidente. Totalmente, que es una cosa que no entiendo, porque si los japoneses al final japonesizaron pues el propio RPG o las propias aventuras
gráficas que teníamos en Occidente, ¿por qué no llevarlo a nuestro terreno y hacerlo así? Sí que es cierto que hay alguna propuesta que otra, he visto. Resulta cuanto menos curioso el hecho de que sí, de que si estás desarrollando algo al respecto tengas que adaptar esa estética anime, incluso los recursos narrativos propios de los japoneses, ¿no? Que implica a lo mejor que el juego es más dramático de lo que debería ser. ¿Cómo crees que cuajó el point and click, que aquí llamamos clásico, el de cursor, inventario, estilo Lucas, estilo Sierra, ahí en Japón? Porque sí que se llegaron a vender juegos de Lucas, obviamente, pues el Loom, Monkey Island, se adaptaron a distintas plataformas aquí en Japón. E incluso en PlayStation 1, la de Clayman, ¿no? La de esta de Claymation, ¿no? Skull Monkeys. Eso es, que solo salió en físico en Japón para PlayStation 1. Ese tipo de género más clásico en Occidente, ¿cómo crees que arraigó en Japón? ¿Tuvo tanto éxito como la conversacional? ¿No llegó a cuajar tanto? No ha cuajado porque cuando se quiere importar un género tan marcadamente occidental, con una manera de jugar que no los japoneses no están acostumbrados, suelen ser fracasos, ¿no? Casi todo lo que se le presenta a Japón. Sigue siendo un país que ante todo le gusta consumir lo propio y es muy difícil, incluso, mira, sagas como Grand Theft Auto, que hemos hablado antes, aquí pues no están a la orden del día, no escuchas conversaciones sobre Grand Theft Auto. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando llegamos a Japón, muchos de nosotros siempre nos preguntan, oye, ¿qué juegos te gustan? Y siempre sacamos nombres, ¿no? De sagas japonesas que nos molan a todos. Pero yo no he conocido todavía un japonés que, habiendo hablado con un occidental de videojuegos, te diga, ostras, me gusta Call of Duty, me gusta el propio Grand Theft Auto, me gusta Siphon Filter, que es algo que no me metería, o por ejemplo, Half-Life. O sea, yo no conozco ningún japonés que haya jugado Half-Life. Entonces me alucina el hecho del ninguneo o del pasotismo que tienen, ¿no? Con casi toda la producción occidental ya desde la época de los juegos de LucasArts, que al final va a pasar un poco como lo que estamos haciendo nosotros, pero a la inversa. Habrá un nicho, seguramente japoneses, que le encante esto, pero son tan pocos que yo no sé dónde están. Es como que no lo veo, ¿no? El único caso distinto en mis 20 años en Japón, en donde sí que vi cierta reacción a un juego occidental que gustó muchísimo, fue con Detroit, Become Human. Ese juego aquí funcionó muy muy bien, pero yo creo porque tiene ese toque cyberpunk que tanto le mola a los japoneses, tiene una narrativa espectacular, pero, por ejemplo, nadie habló de los juegos de Telltale en su día. Yo creo que el caso de Detroit, aparte de obviamente la ambientación cyberpunk en Japón es una religión, yo creo que es precisamente el tipo de jugabilidad que tiene Detroit dentro. Bueno, hay gente que no lo considera aventuras gráficas aquí en España, hay gente que sí, está como un juego entre medias, entre pelijuego, que lo llama mucha gente de manera despectiva. Yo creo que es precisamente porque tiene una jugabilidad muy de ramificación narrativa que se parece un poco a la visual novel, aunque no es una visual novel. O sea, yo creo que la manera de desarrollo de la trama, de esa ramificación de posibilidades que sí que se da en Detroit está muy evidente. Me da a mí la sensación que a lo mejor puede haber cuajado por eso, o simplemente es una cuestión, una casualidad y me estoy aquí tirando un triple, no lo sé. Seguro que sí. Yo estoy casi convencido de que ha sido por eso, porque es como una evolución extrema con los cánones actuales de calidad, ¿no? En cuanto a producción de videojuegos, de la esencia, ¿no? Que a ellos les gusta, que es esto, que es una cosa súper narrativa, es un viaje, es una película, pero a nivel eso, argumental, y donde ves que hay tantísimas posibilidades que la gente lo rejugaba, ¿no? Volvía atrás y probaba otras rutas. Y eso es la visual novels al final también, cuando te las pasas dices, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasaría, no? Si aquí en este punto no hubieras cogido otra... Yo creo que la manera en la que mostró Detroit en aquel momento, que no era algo nuevo, pero sí que la manera en la que lo integró todo, funcionó muy bien e influyó a muchos juegos posteriores, pero me llama mucho la atención que en Japón haya tenido tanto éxito Detroit. Sí, bueno, éxito a mi nivel, ya te digo, a lo que yo soy capaz de acceder, a escuchar a japoneses, ¿no? Que hablen de videojuegos, también en cuanto a ventas, ¿no? Yo creo que ha ido muchísimo también la promoción que hizo Sony, pero de juegos puramente occidentales, ¿no? Marcadamente occidentales, es el primero en todos estos años que digo, realmente aquí hay una comunidad fuerte. Vale, Call of Duty pues también tendrá su base de usuarios. En su día Gears of War también seguramente lo tuvo, pero no... Bueno, pues si quieres ya lo dejamos aquí, hombre, que llevamos un poquito más de una hora y estás muy liado, no te quiero entretener mucho. Me ves cansado. No. Sí, tenía todavía 15 minutos más. O sea, sí, lo sé, pero bueno, tampoco es por abusar tampoco de tu tiempo. No te veo cansado para nada, te veo, vamos, brillante, exultante. Muchas gracias. No, es que ya me lo dicen, me dice Luis, algunos vídeos estás ya en la droga prácticamente, ¿no? Que te estás cayendo a cachos. Que es la verdadera salud, ¿no? Como decía. La verdadera salud. El yonki de Pitis. Sí. Ramón el vanidoso. Ramón el vanidoso, es verdad. Sí. Pero la droga es
la auténtica salud. Qué buenos son los memes y qué poco los utilizamos, la verdad. Hay que usarlo. Yo siempre digo, el meme es una de las formas de expresión audiovisual, porque a veces ya va incluido ya con sonido, más potentes y algo que nos define a una generación determinada. Nosotros estamos aquí igual en una generación intermedia, pero el meme es una de las cosas más graciosas, efectivas, además universalizables. Sí, y nos une, como dices, como generación, porque ahora está pasando ya que nosotros tenemos becarios de 20 años que han perdido todos los memes de los Simpsons. Eso ya no existe. Claro, los Simpsons ya han volado, ya han pasado de largo. Han volado. Entonces, claro, solo puedes hacer este tipo de memes con gente ya pues de 40 para arriba, 35, 40. Cuesta ver a gente interesada, ¿no? En el retro también televisivo y memético. Y ahora que has nombrado lo de los becarios, ¿son japoneses? ¿Son gente de allí? ¿Son chavales que están empezando allí o...? No, te vas a reír, pero en realidad nosotros no tenemos convenio con ninguna universidad japonesa. Tenemos convenio con una universidad, varias de hecho, universidades holandesas. Porque ya sabes que Holanda tiene muchísima relación con Japón. De hecho, el creador de Tetris... Perdón, el creador no. Jan Rogers, que es el productor, este es holandés. Ha habido mucho holandés en la industria. Son muy buenos comerciantes. Entonces, cuando se enteraron de que yo existía, dijeron que la comitiva de holandeses que conocí que querían enviar a estudiantes aquí a trabajar en asuntos de programación y tal. Entonces hemos tenido 4 o 5 becarios holandeses ya. Y ahora con localización trabajamos con las universidades de Vigo, que tiene el módulo de localización profesional para la industria de localización de videojuegos que lleva Ramón Méndez. ¡Qué bueno! Tenemos becarios de mi universidad, la primera en la que estudié, que es la Jaime I de Castellón. Ah, vale, sí, conozco profesores allí, sí. Y la Universidad Europea de Madrid. ¿Sabes? Los 3 hemos tenido. Qué bien. Y hemos hecho contrataciones también, ¿eh? Qué curioso, mira, pero no sabía esta parte y me parece súper interesante, ¿no? ¿Trabajan a distancia o algunos, has dicho que algunos han desplazado allí, ¿no? Los de Holanda. Sí, es que los holandeses vienen todos y la gente de España, pues te diría que casi mitad y mitad, ¿eh? Claro, cuando paso temporadas largas en España, pues la cosa es más sencilla, sobre todo también pues para hablar con tiendas, con proveedores, con socios. La diferencia horaria que es terrible. Es terrible, es horrible. Entonces ya por eso, además, por eso pasaba temporadas largas. Ahora mismo no, ahora mismo tengo que estar casi siempre aquí en Japón ya. Ya pasé mucho tiempo en España sentando un poco lo que era la base. Sí. Y ahora ya pues me queda... A mí, yo soy el que trabaja a distancia en este caso, ¿no? Yo considero que la mayor parte del equipo está allí porque los juegos se están vendiendo sobre todo en España, pero yo soy el otro, ¿no? El eslabón perdido. Ya, venías de hacer el tour de los Rolling Stone, el tour aquí por España, y al final ahora toca meterse en el estudio y componer un nuevo álbum ahí en Japón encerrado. Un poco así, pero ya sabes, a escala microscópica dentro del mini nicho retro. Sí. Y nada, invitar también a la gente que nos está viendo que bichee un poco las redes de Luis, las redes de Shinjuden, que los juegos que están disponibles se pueden reservar, se pueden comprar a través de la web, que los tenéis por ahí. Y nada, Luis, que muchísimas gracias y desearte muchísima suerte con Gaudí, con todos los juegos. Gaudí ya lo tengo reservado desde que lo anunciaste, así que espero con muchas ganas. No, pero... Aparte que me encanta el proyecto que llevas entre manos y hay que apoyarlo, estas cosas tan locales, más pequeñitas y tal, hay que cuidarlas, eso es así. Pero es que encima me sacas Gaudí, que es una aventura del género que yo trabajo y tal, pues ¿cómo voy a decir que no? Así que... agradezco muchísimo y que te guste tanto como para hacer una segunda vuelta, a ser posible. El juego es cortito, ya te digo, pero sí, gracias a ti, Iván, por el tiempo y la paciencia también. Lo que te he hecho esperar, ¿no? Para que podamos hablar y que ha sido una conversación muy agradable. Te lo agradezco y a ver si coincidimos cuando haga la siguiente tournée por las Españas, que entiendo que puede que sea en Retro Barcelona, ¿no? En el Saga Barcelona, Retro Barcelona, así que intentaré ir todos los años. En algún sitio no. En algún evento coincidiremos. En la que sí que voy a estar sí o sí, precisamente, miras y así le hago un poco de publi a José Ciudad, en el Salón del Videojuego de Madrid, que es sí. Pues mira, diciembre de nuevo. Pues ahí nos vemos fijo, porque cubriré el evento como suelo hacer todos los años, que estuve en Retro Barcelona, el año pasado también el de Madrid, aquí que además ¿se va a hacer en el mismo sitio? Sí. Nave se repite en Villaverde. Sí. La nave de Villaverde, así que nada, pues mira, ya está. Tengo vinculación porque la nave era la fábrica donde trabajaba mi abuelo.
Era una fábrica. Era una fábrica, claro. Sí, yo soy de allí, yo soy de Villaverde. Entonces, ¡Ostras! mi abuelo era supervisor de montaje en la nave cuando era una empresa que se llamaba Botiche de Navarro y hacían obras públicas, hacían grandes maquinarias para presas, para tal. Entonces mi abuelo trabajaba allí en lo que era, eso era una fábrica, era más grande de lo que había, la nave central es lo que ha permanecido. Qué pasada, qué dato más curioso, y quién iba a decir, ¿no? Que no le importa a nadie, pero me hace gracia. No. Me hizo mucha gracia cuando se organizó allí el salón del videojuego. Eso mola mucho, ¿no? El hecho de decir, donde estuvo mi abuelo ahora está Yuzo Koshiro, ¿no? Y John Romero. Sí, a mí yo flipé. Sí, mira, en Valencia se hace un evento, se llama Retroplay, y lo hacen en el Centro Comercial Las Américas. Sí. Es un centro comercial medio abandonado, está un poco más deprimido económicamente, muchas tiendas se fueron, ahora está resurgiendo, pero esto era un centro comercial deprimido que se hacía en el pueblo de Torrente, sí. que es donde yo estudiaba. O sea, mi primer colegio está en Torrente, que es como la película, ¿no? Pero sí, en Torrente. Sí, no lo digo por la gente que estará escuchando esto, de Torrente. Pues Torrente, el pueblo de Ábalos, y el pueblo donde yo estudié de pequeño, y el Retroplay se hace en el centro comercial, sí. al lado de donde yo estaba el colegio al que yo iba y donde yo me pelaba las clases del mediodía para jugar a los recreativos que había ahí. ¿Quién lo iba a decir? Es lo gracioso de todo esto. Pues nada, Luis, muchas gracias. A ti, Iván. Te mando un abrazo enorme y mucha suerte. Igualmente, nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao. Si te ha gustado el contenido, dale al like, suscríbete si no lo haces ya y comparte este contenido con familiares y amigos. Y recuerda, la solución está en los detalles.